En este vídeo vamos a tratar el método ACN-PCN, un método simplificado adoptado por OACI para ver si un avión puede aterrizar o no en una determinada pista o si puede utilizar una calle de rodaje o una plataforma. Se basa en dos numeritos. Bueno, lo primero es que está hecho para aviones de más de 5.700 kilos en plataforma. Para aviones de menos, lo que tenemos que mirar es si la pista o la calle de rodaje o la plataforma aguanta la masa del avión y si es adecuada para la presión de las ruedas. En este caso vamos a un dato más, que es, se calcula un valor para el avión, que es el ACN, que es el esfuerzo transmitido por el avión al suelo. Este valor depende de la calidad del terreno, en función del CBR o del K, depende del tipo de firme, y se calcula también, está publicado un valor PCN, que es el esfuerzo soportable por una pista o calle de rodaje. Bien, si el ACN es menor que el PCN, entonces el avión puede aterrizar sin problemas. Y con esto se simplifica mucho el saber si un piloto puede saber si un avión puede aterrizar en una pista o no. ¿Cómo son estos números? Pues el ACN, que es el número de clasificación de aeronaves, como hemos dicho, da el efecto relativo de una aeronave sobre un firme para determinada capacidad del terreno de fundación. Como os decía, habrá un ACN distinto en función del CBR o del K, si es un pavimento flexible o un pavimento rígido, para cada avión. Y el PCN, que es el número de clasificación de pavimentos, da una resistencia de un firme para utilizarlo sin restricciones. Este número puede cambiar en función de la época del año, pues si hay infiltraciones de líquido y cuando se hiela afecta a la capacidad portante del terreno, pues un aeropuerto puede tener un PCN distinto publicado para distintas épocas del año. ¿Qué pinta tiene el PCN? Pues el PCN tiene esta pinta, que es un número, que es el número de PCN contra el cual compararemos el del avión, una letra que nos dice el tipo de pavimento, otra letra que nos dice la calidad del pavimento, otra letra que nos dice la presión máxima de ruedas que va a soportar y otra letra final que es la que nos dice cómo se ha evaluado todo esto, si empíricamente o por experiencia. Ahora lo veremos porque aquí vamos a explicar todo. Pues la letra de tipo, el número está claro, es un número que nos dirá la resistencia del pavimento. La letra es R si es rígido, F si es flexible, bastante fácil. La resistencia, pues A, buena, D, mala, va de alta a ultra baja. Y aquí nos dice para pavimentos rígidos y pavimentos flexibles, en función de K o del CBR, acordaos, K pavimentos rígidos, CBR pavimentos flexibles, de qué CBR o de qué valor a qué valor de K va para que un terreno sea A, B, C o D. Acordaos, clave A buena, clave D mala. Luego, con respecto a la presión de las ruedas que aguantan, pues lo mismo, son letras que van de la W a la Z y la W es la que no tiene ningún límite de presión y la Z es la que está limitada a 0,5 megapascales, o sea, la peor. W buena, Z mala, entonces tenemos resistencia alta, media, baja y muy baja. Y el método de evaluación es T, evaluación técnica, y U por la experiencia. Si por la experiencia de uso del aeropuerto no se ha hecho una evaluación técnica y se dan los valores del PCN. Bien, además puede haber una limitación de la masa máxima de la aeronave si el pavimento no la soporta. O sea, aparte del PCN por rueda y tal, se puede decir aviones de más de 300.000 kilos no pueden aterrizar o no pueden circular por este pavimento. Bien, aquí tenéis el PCN de las pistas, la plataforma y las calles de rodaje. Normalmente la pista históricamente ha sido pavimento flexible, aunque aquí nos encontramos pavimento rígido, pero fijaos, flexible, 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 flexible. Y las plataformas normalmente han sido pavimento rígido, 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 rígido. Aquí hay una flexible, pero rígido y otra flexible. Esto está cambiando, se están mezclando, intentando conseguir lo mejor de cada uno de los pavimentos, pues hay mezclas. Aquí tenéis, por ejemplo, un PCN flexible de 87 sobre un suelo B, que no está mal, sin límite de presión de ruedas y evaluación técnica. En las calles de rodadura tenemos un PCN en la calle 5 de 82, en el resto de 98, esta es rígida, estas son flexibles. El suelo aquí es peor, es C, y aquí el suelo es mejor, B, y es sin límite de presión y T. Pues en Asturias tenemos un suelo A muy bueno, con un PCN 110, flexible, sin límite de presión. Podríamos ir a buscar, aquí casi todas son sin límite de presión en las ruedas, a ver si hay alguna. No, todas estas calles de rodaje no tienen límite en la presión de las ruedas.
Para el ACN nos lo pueden dar, o puede venir una tabla de este estilo en el manual del avión, donde para el peso máximo de uso del despegue o de taxi, depende para lo que vaya a ser, para distintos tipos de terreno, esta gráfica es para terreno, para pavimento rígido, por eso se habla de K, con distintos tipos, ¿vale? A, B, C, D, pues nos va a dar un ACN. Obviamente, cuanto peor sea el suelo que hay abajo, mayor va a ser el ACN, porque mayor efecto va a tener sobre el suelo que tiene abajo. Entonces, fijaos que el D, para la misma masa, pues tiene un ACN bastante más grande que el otro, que es el que tendremos que comparar con el PCN que nos hayan dado. Aquí tenemos del libro de Ingeniería Aeroportuaria de Marcos García Cruzado, no sé de dónde ha sacado la fuente, distintos aviones, es bastante antiguo porque habla de la 300 y de los MDs, pero tenemos la masa máxima del despegue, la presión de las ruedas y para firmes rígidos y pavimentos rígidos y para firmes flexibles y pavimentos flexibles, para A, B, C y D, su ACN. Esto, si no tenemos esta gráfica específica del avión, pues nos podemos ir a esta, ¿vale? Me queda comentar que además el avión nos dará la masa máxima por si hay alguna limitación de las pistas o de las calles de rodaje con respecto a la masa máxima, y la presión máxima de los neumáticos, además del número del ACN, para compararlo con el PCN. Y nos queda simplemente que se toleran ciertas sobrecargas, porque estos valores están dados para cuando una pista se usa mucho para que dure durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Si sobrepasamos estos valores un poquito, la pista no se va a hundir el avión, pero lo que va a pasar es que el pavimento durará menos. Entonces, para operaciones de sobrecarga no habituales, o sea, ocasionales, que son hasta un máximo del 5% total anual, la norma nos permite que en pavimento flexible aterricen aviones o lo utilicen aviones con un ACN hasta un 10% superior al PCN declarado, en pavimento rígido aterricen aviones o lo utilicen aviones hasta un 5%, con un ACN hasta un 5% superior al PCN, y si no sabemos si es rígido o flexible, nos vamos al lado de la seguridad y es hasta el 5% más que el PCN. Repito, esto siempre que sea menos de un 5% o como mucho un 5% del total anual de las operaciones de ese pavimento. Y con esto termino el polímero.